Sarah Winter llegó a ser una de las líderes feministas más representativas de Latinoamérica. Con apenas 20 años, fue fundadora en Brasil de FEMEN, la organización conocida en todo el mundo por sus ataques a objetivos religiosos y políticos. En esos años, era común ver imágenes de Sarah Winter con el torso desnudo, atacando iglesias o siendo arrastrada por la policía. Sin embargo, tras dar a luz a su hijo en 2015, Sarah tuvo una profunda transformación que la llevó a convertirse en defensora de los niños por nacer y a denunciar al movimiento feminista. Ella misma cuenta su historia. ¿Cómo fue tu infancia? En mi infancia fue muy dura porque las drogas destruyeron toda mi familia. Yo tengo un hermano mayor que es adicto en drogas muy fuertes como cocaína y crack. También es parte de una facción criminal muy famosa en Brasil y una de las más violentas también, llamada PCC, Primero Comando de la Capital. Cuando yo era una niña con 7, 8 años, una de las cosas que más le gustaba hacer a mi hermano era apagar el cigarro en mi cabeza. Hasta hoy tengo muchas cicatrices. ¿A qué edad decidiste irte de tu casa? Sí, con 16 años yo me sentía pronta para enfrentar a mi hermano, pero claro que no fue una buena idea. Sacó una arma calibre 38 y colocó dentro de mi boca y dice que explotaría mi cabeza. Yo tenía que salir de mi casa, entonces con 16 años él me echó de mi casa. Yo empecé a vivir en la calle con otras personas, otros hombres, otras familias diferentes. ¿A vivir y a dormir en la calle? Sí, porque no tenía otros parientes en otros lugares. Entonces, y con 17 años yo estaba ya para sobrevivir en la prostitución. Sí. Era la única manera que tenías. Yo tenía que asumir total responsabilidad por mí misma. No tenía más un padre, una madre para protegerme y cuidarme. Tenía que aprender a ser sola. El mundo de la prostitución es un mundo horrible. Algunas personas dicen que es un mundo muy fácil porque es un dinero fácil, pero digo que no es fácil. Y claro que mi destino no fue diferente, como todas las chicas que están en la prostitución. Quedé también violada. Y cuando se pasó eso en mi vida, yo sentí que por dentro yo estaba completamente muerta. Yo tenía solo 17 años. Entonces quedé completamente viciada en drogas, pero drogas legales como antidepresivos, como clonazepam, esas cosas. Vivía durmiendo todo el día. Empecé a practicar la automutilación, entonces puede ver que soy completamente cortada en mis brazos, mis piernas, tengo muchas cicatrices diferentes. En este contexto de sufrimiento y dolor, yo conocí con 19 años el movimiento feminista. Una única foto. Yo miré para aquella foto por 5 segundos y sentí que yo quería ser una feminista. Esas técnicas se llaman marketing de guerrilla. En la foto, la composición era chicas muy lindas, desnudas, estaban siendo golpeadas por la policía, pero no estaban con la cara de dolor, no estaban con expresiones faciales de dolor. Por lo contrario, estaban con expresiones faciales de fuerza, de imponencia. Estaban como luchando de vuelta, fighting back. Claro. Estaban... ¿Y vos sentiste como que te podías hacer justicia? Estaba representada toda mi vida en aquella foto. 5 segundos fue necesario para cambiarme en una feminista. Escribí un correo y luego después recibí la respuesta. Ellos querían para traer la doctrina feminista para
el Brasil y también toda Latinoamérica. Ellas pagaron por mi pasaje en aérea. Yo fui hasta un país llamado Ucrania, donde quedé por 30 días, un mes, siendo entrenada de maneras honestas y también deshonestas sobre cómo hacer para el movimiento feminista, así como los movimientos de género, movimiento LGBT, pues ser más populares en toda Latinoamérica a través de la media y de la cultura. Me fue enseñado una técnica llamada sextremismo, que es usar el sexo, el cuerpo, para chocar las personas, para influenciar los vehículos mediáticos y culturales. Our God is woman. Our mission is protest. Our weapons are bare breasts. Our tactic is sextremism. Every sextremist is well prepared physically and morally. Rule 1. Your pose has to be aggressive. Legs are straight open, keep your hands up. We don't try to attract anyone, we try to make them scared. Rule 2. Never hide your face. Keep your posture above your head. Rule 3. Don't smile, scream. También yo fui entrenada por muchos militantes de la ex Unión Soviética. Tenían todo un plano de conquista psicológica. Sos fundadora de Femen en Brasil. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando volviste de Ucrania? 19. Sí, 19. Cuando regresé al Brasil, yo era tan popular, tan famosa, 2012, tan famosa. Yo estuve en todos los programas de televisión más famosos de Brasil. Para se juntar ao grupo FEMEN, as militantes feministas que ficaram famosas por protestarem de Juiz de Fora pelos direitos das mulheres. A paulista Sarah Winter. Sarah foi recebida com cartazes que mostravam uma união Ucrânia e Brasil. Porque no carnaval o aumento do turismo sexual sobe para 30%. Estou ao lado aqui de Sarah Winter. Ela, como você disse, você é paulistana, né? Paulista. Quantos anos você tem? 20. Você é bem jovem, então eu entendo você porque eu já estive aí e eu entendo, não estou te criticando, só estou tentando ver um outro ponto de vista. Quantos anos você tem? 19. Mais 9? Nossa, quer vender os aninhos? Mi sueño era luchar porque las mujeres fuesen libres de toda la violencia posible. Pero quedé por 5 años en el movimiento feminista y lo siento, pero creo que no cambié la vida de ninguna mujer siquiera. Las feministas no están interesadas en cambiar la vida de la mujer. Están interesadas en un proyecto político, están interesadas en cambiar las leyes para que puedan ganar más dinero. Eso es la verdad. Solo chicas como yo, que están con mucho dolor y sufrimiento en su corazón, son usadas como instrumento político, nada más. Llegaste a hacer algunas protestas con imágenes que dieron la vuelta al mundo, por ejemplo, frente a templos católicos. Sí, claro, porque yo estaba convencida, ellos convencieron que la iglesia, principalmente la iglesia católica, como es una iglesia con muchos hombres, es una institución patriarcal, es lo punto que une todas las desigualdades y las violencias contra la mujer. Que la iglesia católica es lo mayor enemigo de todas las mujeres y de la libertad de la mujer. Our cause is human, our God is woman, our mission is protest, our weapons are bare breasts, our bosom for freedom, vagina, our kingdom, our mind, our bottom, our fights. Our cause is human, our God is woman, our mission is protest. Me parece fantástico ir a la catedral, que es el símbolo del mal. Hay que ir ahí. Sí. Voy a ver si puedo hacer caca en la iglesia. Yo no tenía una familia, entonces ellas eran mi familia. Las influenciadoras, académicas, culturales, actrices, cantantes, políticas, escritoras de libros. Yo era la frente, estaba en la calle protestando, pero por atrás tenía muchas otras personas. El feminismo no es una lucha sola,
es solo un brazo de todo un cuerpo que pertenece al movimiento feminista, el movimiento sin tierra o sin techo, el movimiento negro, el movimiento de los indígenas, el movimiento LGBTI de género. Hay todo un globalismo que controla estos movimientos. ¿Y cuál es el objetivo de todos esos movimientos? Claro, que es la destrucción de la familia, pero el objetivo principal, el control mundial. Estaba como tentándome apartarme, pero yo tenía ese abuelo muy grande en mi corazón y me gustaba ir a la calle, protestar. Estaba adicta en la adrenalina. Entonces, con 22 años, pues tomé otra gota de agua porque quedé embarazada, estaba muy desesperada, muy desesperada. El padre del bebé soñó, no sé dónde estaba, y yo hice un aborto clandestino. Hiciste un aborto tomando una droga, ¿no? ¿Tomaste Sí, misoprostol? sí. Yo digo que fue clandestino porque no es legalizado en Brasil, pero es el mismo método legalizado. Una doctora, una médica, me regaló con 4 comprimidos de misoprostol. Yo digo ese aborto y digo que es un dolor insoportable, es una cosa horrible, no tiene nada que ver con empoderamiento de la mujer. No hay empoderamiento cuando se tiene pedazos de su bebé saliendo de tu cuerpo. ¿De cuántas semanas estabas embarazada? Casi 12, 3 meses. 10 días después me desperté, estaba teniendo una hemorragia fortísima, mi barriga estaba hinchada, las extremidades de mi mano estaban completamente frías y rígidas. También el dolor era como si yo tenía un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo, porque tenía fuego, una ardencia muy fuerte. El olor que salía de mi cuerpo, no sé cómo describir, el olor de podre, de muerte. Yo tenía total certeza que yo iría a morir. Entonces llamé para todas mis amigas feministas, con 7, 8, 9, llamé por socorro, por ayuda. Esperé por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Desmayaba, despertaba, desmayaba, despertaba. Ninguna amiga me ayudó. Porque en Brasil no solo el aborto es crimen, pero la facilitación, la complicidad del aborto también. ¿Tenían miedo de acompañarte al hospital? Claro. Ninguna de ellas iría a arriesgar su libertad por mi vida. Dejaronme para morir. La única persona que me ayudó fue un amigo, hombre cristiano, católico, que le llamé inmediatamente, me llevó para un hospital donde quedé internada por 6 días. Tuve que recibir muchas transfusiones de sangre. Y también recibí una noticia tan triste, creo que la peor de mi vida. El médico me dice que no era posible que yo tendría otros hijos. Estaba con muchas cosas podres. Entonces, ¿qué hay de empoderamiento en casi morir? Cambiarme en una chica alcohólica. No hay empoderamiento en el aborto. Yo tenía pesadillas horribles porque estaba sufriendo de síndrome post-aborto. Pesadillas con los pedazos de bebé saliendo de mi cuerpo. Yo intentaba colocarlos de vuelta dentro de mí. También no era capaz de mirar para un bebé en la calle que lloraba mucho de arrepentimiento. Cuando de repente Dios me dio una cosa tan buena. Dios me regaló con una segunda chance y 6 meses después yo estaba embarazada nuevamente.
sería incoherente de mi parte continuar luchando por la legalización del aborto, porque dentro de mi barriga, dentro de mi propio cuerpo, estaba sintiendo desarrollar la vida. Dios es tan increíble, tan despierto, que me dio un hijo varón, porque si yo estuviese embarazada de una chica, tal, mientras no tenía apartado el feminismo. Entonces Dios es maravilloso conmigo. Y ahí mismo decidiste convertirte en militante pro vida. Cuando mi hijo tenía 29 días de nacido, yo escribí un texto oficial diciendo que no quería más. Y ahí fue que inclusive llegaste a pedir perdón por tus actitudes anteriores. Sí, claro, porque yo estaba convencida que la iglesia era una cosa muy mala para las mujeres. No dia 4 de outubro de 2014, eu e outro ativista do Coletivo Bastardos fizemos um protesto em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Como vocês puderam ver na foto, nós exageramos muito e acabamos ofendendo muitas pessoas religiosas e não religiosas. Durante a minha gravidez, eu tive a oportunidade de desenvolver muito a minha espiritualidade. E isso me fez pensar em como as pessoas devem ter se sentido quando eu fiz essa blasfêmia. Devem ter se sentido muito mal, muito bravas, e eu entendo. É muito difícil a gente sentir empatia pelas pessoas, mas eu sinto agora. Mesmo tendo demorado um pouco, venho aqui engolir meu orgulho e pedir perdão a todos os cristãos e outras pessoas que eu tenho ofendido por culpa desse protesto. Hoy tengo la oportunidad de hacer lo que siempre quise, que es cambiar el mundo de las mujeres. Entonces estoy feliz. Muchas gracias. Sí, de nada. Pues estoy sin palabras acerca de todo este testimonio. Gracias a Cronos. Excelente aporte. No lo había visto. Digo, sí había conocido el caso de esta chica, pero no, digamos, no una entrevista tan detallada. Al respecto, Lesbian Mal Omar se ha unido a la comunidad. Bienvenido, bienvenida, bienvenido, como sea. Bienvenido. Bienvenido. Cuidado, cuidado que te juegas a la cárcel, Lati. Mira, a ver. Perfección. Estamos aquí. No puedes aquellar bromas acerca de eso, que a ver, estás jugando de duro. Como mujer lesbiana, transgénero, masculina, claro que puedo. Vale, entonces no seré yo quien te discute tal cosa. Ya ves, no hay cómo ganar, no hay cómo ganar. En fin, bueno, total, pues desgarrador. O sea, básicamente, ¿qué está diciendo? Oscar se ha unido a la comunidad, bienvenido. Básicamente, la chica en la primera parte dice que solamente todas las resentidas con la sociedad, con su familia, que no tienen a nadie, desamparadas de la sociedad, son feministas. ¿Quién dice que nosotros somos ese tipo de personas? La razón por la cual me gusta tanto este vídeo es que responde a una pregunta que me llevaba haciendo yo desde hace tiempo. ¿Qué tan fuerte tiene que ser el golpe de la vida o un trauma para que una mujer se dé cuenta de que el feminismo no es una buena idea? Pues casi morir. Ese es un nivel. Llegar a una edad donde vea que objetivamente no puede tener todo, no pudo tener todo lo que quiso. O sea, el posmuro, 40 y 50 y tiene que verse totalmente anulada para darse cuenta de que a lo mejor no eligió bien. De hecho, hay otro vídeo que un día compartiré que básicamente va total y plenamente cerca de eso que acabas de decir, de una señora de X edad que poco más que se da cuenta de que el feminismo pues es una puta mierda. Y lo dice ya teniendo X edad y teniendo X experiencia. Tienen que estamparse contra el muro y verse vacías en sus 40 o en sus 50 para decir, oye, a lo mejor me mintieron un poco, a lo mejor esto no es tan maravilloso como yo creía, ¿no? Ahora, vale, sí, ahora tengo mi carrera, pero ahora estoy sola en mi casa con mis gatos y a lo mejor hay algo que no me dijeron. ¿Tienen que llegar a ese punto? ¿Es triste que tengan que llegar a ese punto? Sí. Ok, sí, es triste. Pero tienen que llegar a ese punto. Mientras les vendan todo con
con lucecitas de colores y les digan que es lo mejor de la vida y todas estas cosas, mientras sea así, van a seguir continuamente creyendo en que el feminismo es positivo y se van a decir las más feministas del mundo hasta que se vean en la tesitura tal que tengan que renegar de él por su propia vida, por motivos grandes que estoy diciendo, en plan, ¿no? A lo mejor ya tengo una edad y me he dado cuenta de que esto no va así. Es triste, pero es cierto, es lo que hay. Sí. Esta tía no puede permitirse ser ingenua porque ha estado a punto de morir 2 veces. La segunda por la vagina y la primera con una en la boca. O sea, básicamente, ¿qué tiene que pasarle a una mujer para entender que el feminismo no está en el mejor de sus intereses? Ser abandonada por toda la gente que la apoyaba durante un montón de tiempo, estar a uno de sus hijos, estar al borde de la muerte y ser ayudada por todo lo que más odiaba en la vida. Un hombre heterosexual religioso fue la única persona que la ayudó a sobrevivir, arriesgando su propia libertad. ¡Oh, Dios! Si disfrutas del video hasta ahora, este es el momento perfecto para dar like y dejar un comentario sobre el tema, ya que esto ayuda a que crezca el canal con el algoritmo de YouTube. De antemano, gracias. Continuamos. Yo creo que quizá el catalizador para ella fue tener un hijo varón. Creo que ese contestaría la pregunta. ¿Qué hace falta? Pues que tengan un hijo varón. Porque es que como lo decía Carabe ahorita, es decir, se empieza a crear un vínculo, ya sea bioquímico o lo que sea, entre la madre y el varón, y es un hecho pues que biológicamente las madres se transforman cuando tienen hijos varones, es decir, empieza algo en ellas diferente que con la relación con las niñas. Uh-huh. O sea, básicamente tiene que haber invertido. ¿Cómo, Atlas? A la señora Carril, ella tiene a su hijo y por eso es que defiende, o sea, a los hombres, no por nada más. Si ella no tuviera hijos, entonces ¿para qué? Pues, exacto, y creo, entonces la pregunta que dice Cronos es esa. Perdón, pero es que... La llamada del gato. Está llamando con todo el cariño hacia el gato, que los pobres gatos no tienen la culpa de tenerle un futuro acompañado de semejantes animales. El gato está viendo el feminismo, por eso dicen... Sí, está viendo lo de futuras mujeres viviendo conmigo, futuras compañeras de piso. ¿No huele a whiskas o algo así? Sí, más uno, más 10. Sí, totalmente. Sí, huele a whiskas y a ovillos de lana, ¿sabes? No quiero saber de dónde se sacan el whisky las feministas. De las paguitas del Estado, de las paguitas de papá Estado. No pienses que se lo van a trabajar, ni mucho menos, ¿eh? ¿Qué pensabas? ¿Que son hombres o qué? No. A ver, el problema con que tienen... vale, este ejemplo me parece un poco drástico, el que han puesto ustedes de no, tiene que llegar a estar al borde de la muerte para darse cuenta de que a lo mejor, sin llegar a este extremo, sí que es verdad que muchas tienen que rozar el fracaso absoluto, el muro más enorme y estar al borde del colapso para... intentar hacer algo que nosotros hacemos a diario o casi a diario, que es someter nuestros principios, nuestros esquemas cognitivos a revisión. O sea, decir, oye, me fui a jugar a fútbol a esta cancha y cada vez que voy viene la policía y me echa. A lo mejor tenía que buscar otra cancha para echarme un fútbol, ¿no? Esa lógica racional que tenemos nosotros los varones de decir, oye, a lo mejor si esto no está funcionando o esto no es una buena idea, lo tengo que cambiar. Pues en el caso de ellas es mucho más extremo. Tiene que llegar a puntos como los que han dicho. Puntos totalmente surrealistas. ¿Cuántos de vosotros, todos hombres, recordáis, aunque sea vagamente, un momento de vuestra vida en el que os habéis sentido en la más absoluta mierda? Sentir que estáis en lo más profundo del pozo, que nadie os haya sabido ayudar y haber tenido que salir de ahí por vuestra propia cuenta. Pues muchas veces. Que viene siendo una depresión, vaya. No sé si una depresión patológica que figure en el DSM, pero
esa sensación de si quieres algo te lo tienes que currar tú y si no, la vas a mamar. Y si alguien te ayuda es por lo que le has aportado o por tu calidez personal o por lo que tú eres como persona y no porque tengas un pene entre las piernas. Me refiero a sentirte solo, me refiero a sentir que estás Sí, vacío, sí, muerto por conozco perfectamente esa sensación de primera mano. La conozco como si me hubiera casado con esa sensación. Y mira que no planeo casarme en la vida, pero con esa sensación sí la conozco mucho. Y es algo que, bueno, si vas por ahí, sí es algo que yo sé que para muchos es totalmente desconocido y por eso estábamos hablando precisamente de que la empatía es hacia sus crías, ¿no? Porque precisamente eso que te ayuda a crecer tanto como persona y que te ayuda a echar para adelante y para arriba, es algo que ellas no conocen, porque es tan fácil como llamar al tercer pagafantas del sector 6. Y se acabó el problema. Ellas tienen la maldición china de ojalá consigas todos tus propósitos, es decir, ellas están vacías, están muertas, pero no tienen nada por lo que luchar. Pero, señores... Por eso el feminismo la recluta tan fácilmente. Señores, eso es lo que nos hace fuertes. Eso es lo que nos forja, nos hace fuertes. La miseria nos une. Más que miseria, yo diría superación. Entiendo lo que quieres decir, pero más que la miseria en sí, porque sí es verdad que la miseria une a la gente, y no lo voy a negar, porque si algo detesta al ser humano psicológicamente es sentirse único en su desgracia. Por eso las personas que son afectadas por enfermedades raras, a pesar de que algunas no son, aunque muchas sí lo son, realmente graves, se sienten enormemente destruidas psicológicamente, porque es en plan, esta enfermedad rara le da a una de cada 100.000 personas y me fue a tocar a mí. La gente se siente desgraciada cuando está sola en su desgracia. Por eso mal de muchos, consuelo de tontos. Pero más allá de eso... Entonces permitidme que lo matice un poquito, ¿vale? La superación une a los hombres. Sí. La miseria une a los incels. Sí, pero acabas de hacer una distinción entre hombres e incels y la verdad es que yo no puedo más que verlos como hombres que han sido... hombres, hoy lo hablábamos, te voy a poner un ejemplo, hoy tú no estuviste, perdón si te pregunto, pero es que hoy tú no estuviste en las 3 horitas que estuve en mi servidor, ¿no? Me parece que no. Si es así, corrígeme, me parece que no. Hoy estuvimos hablando de eso precisamente. De ese tema más o menos concreto que se está tratando ahora, ¿no? No de los incels en sí, sino del tema de la superación masculina y del tema sobre todo de la programación y la educación. Hoy apareció un pibe en el servidor, un pibe joven, un pibito de 17 años, 18 años, en el servidor... ¿Cómo? ¿Perdón? Alcalde era. Sí, tiene un nombre un poco raro, pero sí, es posible. En mi servidor de Discord preguntando básicamente que por qué los pubers no son MGTOW y qué diferencia hay, y hablando un poco de estas cosas que ustedes están comentando, acerca de lo que viene a ser el tema de la superación, acerca de la aprobación femenina, y todo esto de la aprobación y la validación femenina y el tema de los incels me lleva a darme cuenta de hasta qué punto incluso una persona que sabe ciertas cosas está programada. Es decir, lo que me pasa a mí con los incels es que sé que no son trigo limpio, pero no puedo echarles encima la losa que les echan ciertas personas, porque el chico de hoy, y no es ni un incel ni nada, de hecho es un iniciado en la filosofía MGTOW, se le ve preocupado por el tema de la validación femenina. O sea, tú le dices, no, muy difícilmente podrás tener una novia, temporal si acaso, y con muchas comillas, siendo MGTOW, y con muchos matices. Y eso él reconoce que le choca hasta la muerte. Y digo esto porque uno no puede obviar tú hablas de hombres o de incels, estableciendo una especie de diferencia, y la verdad es que para mí no es así. O sea, tú no puedes obviar cómo han sido programados esos hombres. Esos hombres a lo mejor han sido criados en un ambiente incluso femenino, donde las mujeres les han enseñado a valorar a otras mujeres mediante el gregarismo. Es más, hay un mecanismo cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, que estudié, que está vigente en la biología y hace que los individuos de una especie que no puedan reproducirse de forma totalmente abierta y positiva, tienen un mecanismo incluido dentro de su propia biología, dentro de su genética, que hace que ayuden a otros individuos de su especie a reproducirse. Y esa parte gregaria la tienen muchísimo las mujeres. Es decir, las mujeres te educan en el valor a una mujer, consigue una mujer, quiere una mujer, tú sin una mujer no es nada, necesitas una mujer que te cuide, necesitas una mujer que te ame, necesitas una mujer... Entonces, son hombres que algunos no son ni siquiera malos al uso como se entiende como tal, esos son hombres normales, son hombres
cualquiera de o sea, ni mal ni bien, así son hombres con sus puntos fuertes y sus puntos flacos que han sido programados fuertísimamente para necesitar la validación femenina. Y cuando esos hombres se desarrollan en su pubertad y en su edad y tienden a la edad adulta, se encuentran con que miran a sus iguales y sus iguales no responden. Él a lo mejor es un 6, como expliqué en el video del muro, y mira para la tía que es un 5 o un 6 y se da cuenta de que es invisible porque la tía que es un 5 o un 6 está buscando un tío que es un 8,5. Y entonces eso provoca en ellos una frustración enorme. Y yo no justifico los actos que ellos han llevado a cabo porque yo soy una persona dialogante y diplomática y creo que la violencia no es la solución. Pero sí es cierto que no puedo negar que entiendo psicológicamente el nivel de frustración, de ira y de desamparo que puede llegar a sentir un hombre que al que has educado su propia madre, estoy hablando de su propia madre, incluso su propio padre, ¿por qué no decirlo? O sea, un hombre que ha sido educado en necesitar validación femenina y una sociedad que cría mujeres psicópatas, egocéntricas y narcisistas y sobre todo con un listón altísimo de fábrica que va a desechar a ese hombre. Eso es una mezcla explosiva. O sea, un hombre que está necesitado de no hablo solo de eso, cuando hablo de necesitado, un hombre que está necesitado de ciertas de ciertos matices afectivos, de ciertos matices emocionales, de cierta relación, ¿sí? Yo ahí difiero contigo un poco, porque yo digo, depende de las personas, pero hay hombres también de que no se esfuerzan, no hacen ejercicio, no se esfuerzan y quieren tener que no, pues no. Sí, mira, o sea, digo, ahí, o sea, entendemos esa parte. Nosotros mismos no apoyamos a quien no está dispuesto a hacer lo que se necesita para mejorar su propia vida. O sea, aquí el problema para mí no es tanto ese. Fíjate, creo que esto no es un segmento que todavía no ha salido en el canal. Por ahí, y digo, esto es como hacer, desmontar el mito este de los, ¿no? La cuestión, por ejemplo, con Alec Minan, esto viene de un video de DDJ acerca de todo el ataque acá de Toronto y todo ese tipo de cosas. Lo único que conecta a este señor que hizo una entrevista muy al estilo islámico es que hay un post de Facebook el cual pudo haber sido modificado y al parecer en el momento que fue modificado, muy probablemente no podía estar haciendo el post. Y es lo único que conecta con el foro. No se le conoce en ninguna otra red social, digamos, afiliada a los. ¿Qué es lo que está pasando? Al parecer, o sea, y esto es una hipótesis, todo es una estrategia de algún grupo que está tratando de asociar a los contra todos los grupos de la manósfera y contra toda la extrema derecha dentro de los Estados Unidos y Canadá, porque cada vez están teniendo más fuerza política. También porque están tratando de atacar o de tratar de cerrar sitios como 4chan, donde quieras o no, hay un político muy activo y que además de ser, digamos, un foro donde se comparten ideas, también es un foro muy activo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, por ahí va la cuestión. Ahora, ya yendo a la cuestión, más allá de toda esta cuestión política y de conspiraciones y todo ese tipo de cosas, pues simplemente digamos que es un grupo de machos dentro del estándar femenino llamados los omega, o digamos, lo más bajo de los alfas y los omega, que básicamente se han dado cuenta de que tienen todo en su contra al momento de conseguir una pareja. Y por ciertas circunstancias, ya sea por su cuestión particular en cuanto a sus familias, sus valores, cuestiones físicas, genéticas, etcétera, etcétera, pues se ven imposibilitados de mejorar muchas veces su situación. Y no dudo que haya una gran cantidad ahí dentro de esos varones que son completamente incapaces, pues, de hacer cualquier cosa por mejorarse a sí mismos, simplemente porque, pues, hay gente que es incapaz, ¿no? Incapaz de cambiar, incapaz de todo. ¿Por qué? Pues porque así es la distribución de la población, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay un montón de gente que simplemente se está retorciendo en su propia miseria, incapaz de hacer cualquier cosa. Eso es lo que está pasando, pero la gran mayoría de ellos, más allá de agresivos, parecen completamente inofensivos y patéticos en muchos sentidos. Sí, exacto, estoy totalmente de acuerdo. La agresividad muchas veces que tienen estos sujetos es un mecanismo de defensa para intentar sentirse relevantes, y no por las buenas, por las malas, porque siendo normales son totalmente invisibles, son
hombres invisibles, lo que Latin decide llamar hombres omega, aunque en algunos casos también he visto algunos incels que son estos dos, según la clasificación femenina, betas, que no son alfas ni betas, sino que son omegas, aunque he visto algún beta también, que es en plan, no es tan a lo mejor lo más bajo, sino simplemente es un beta normal, o un beta bajillo que ellas marcan con una X y ahí te quedaste. Entonces yo no puedo, yo más allá de las estrategias de las que habla Latin, yo no puedo ensalzarme con ellos, yo no puedo aplaudirles porque no puedo, y la violencia que ejercen, o que han ejercido algunos de ellos al menos, no lo puedo justificar, sean incels o no, pero sí que está claro que más allá de los intereses que haya por enfrentarlos con, o de lo que haya, yo no puedo criticarlos tan duramente como lo han hecho otras personas, porque tiro de empatía y tengo la suficiente empatía, a pesar de yo nunca haber sido ni ser uno de ellos, como para entender lo que se puede sentir cuando primero te venden que algo es esencial y te educan te programan para necesitar algo con tu software de fábrica, te lo buildean de una manera tal que tú necesitas ese algo y luego ese algo no aparece nunca. Es algo realmente cruel, y ahí podríamos entrar en la hipergamia, en el listón alto femenino y en un montón de cosas, pero realmente no está justificado que ejerzan la violencia, no se me entienda mal, pero que se sientan como mínimo frustrados o que hablen mierda, sí, porque realmente habrá quien no se mejore y habrá quien se quede siempre estancado en sus actitudes, y habrá quien sí mejore, quien dé pasos adelante y aún así siga encontrando una criba muchísimo más alta. No olvidemos nunca que ellas siguen pidiendo cada vez más y más. Entonces sí es normal tener rabia cuando te piden más y más y más. Tú vas a un trabajo y te dicen, vas súper preparado y te dicen, no, pedíamos un 6, pero en verdad estamos pidiendo un 8. Y tú vas, te esfuerzas, consigues un 8 y dices, no, estamos pidiendo un 10. Y dices, bueno, aquí va la vencida. Y consigues un 10 con todo lo que puedes y dices, no, estaba pidiendo un 12. Y llega un momento en el que te dan ganas de partir la cara. Pues es lo mismo. Es en plan, se las ha educado, yo creo que se las ha educado con parte de necesidad de aprobación femenina, de validación femenina, de necesidad de afecto sexual, que eso no es educación, sino eso, la sexualidad viene incluso en la parte más instintiva y primaria de nuestro cerebro reptiliano, es decir, es algún instinto básico. Entonces, por una parte tienen todos esos impulsos y por otra parte, pues no hay manera humana ni divina de que lo saquen. Y sí, entiendo que en el caso de un omega máximo, del típico pardillo horrible, con una pinta horrible, sin ningún tipo de habilidades sociales, sin ningún tipo de experiencia vital, con una pinta horripilante, como he visto en algunos casos en YouTube, lo tenga problemático, pero el problema viene cuando vemos casos de chicos que, sin ser Adonis, no son mal parecidos, son normales y simplemente pues no consiguen satisfacer sus necesidades ni más básicas, ni efectivas, ni emocionales, ni sexuales, porque repito, sus iguales están mirando mucho más arriba y eso crea una frustración y es normal. Yo creo que ellas lo pasarían de hecho mucho peor si se vieran expuestas a la misma situación. Lo que pasa es que no se ven expuestas a la misma situación. Pueden pensar un momento cómo les sentaría a ellas que las educaran para ser totalmente dependientes y necesarias del varón para su propia validación personal, y a su vez el varón que es un 6 viene a una tía que es un 6 y está el varón mirando a una tía que es un 9. ¿Cómo se sentirían? Estarían poniéndonos a parir constantemente, estarían agrediéndonos constantemente. Seamos realistas. ¿A dónde vas con esas expectativas? ¿Por qué desplazas a un enorme porcentaje de la población? Pues eso es lo que hacen ellas y yo no justifico, pero comprendo, o sea, no justifico, simplemente explico, que es una diferencia entre justificar y explicar, por qué pueden llegar a sus niveles de frustración. Es normal, para mí al menos es normal. Pero Carabé. Sí. ¿Puedo hablar? A ver, Atlas, y si quieren a continuación, Cronos. A ver, yo en eso sí que no estoy de acuerdo, porque yo digo, si es que tú haces ejercicio y todo eso, ya tienes dinero y todo eso, venga, que seas ya, aunque sea una madre soltera, te hace caso y ya, o sea, ya tienes experiencia, ya ganas experiencia y te con tu vida. Sí, pero a ver, la cuestión no es esa, o sea, mira, mucha de la, o sea, creo que no tiene demasiado que ver, ¿no? O sea, mira, hay gente que por ciertas circunstancias que están más allá de lo que está dentro de sus manos, se ve impedido de este tipo de cosas, ¿no? O sea, a mí lo que me repatea es que, por ejemplo, o sea, siendo realistas, muchos de estos chicos, pues, tienen deformidades o se consideran mal, todo ese tipo de cosas, ¿no? El problema no es ese. El problema, y creo que es a lo que te refieres tú y que se refiere mucha gente acerca de los incels, porque nosotros conoceremos a algún fracasado dentro de nuestras propias vidas, o sea, más allá de que sí es incel o no, o de lo que están mostrando como incel, es el hecho de que estos chicos
se retuercen en su propia miseria. Y ahí están unos, así, están en una cámara, sobre todo en estos foros, están en una cámara de negatividad donde unos se reflejan contra los otros y no hay nadie que quiera salir. Eso es lo que más criticamos, o sea, lo critico yo y creo que es lo que estás criticando tú. La cuestión es esa, o sea, de que no hay quien les diga dentro de estos foros, por ejemplo, que ellos tienen, o sea, que no van a poder cambiar muchas cosas que no están dentro de sus manos. Es igual acá con MGTOW, nosotros no pretendemos cambiar cosas que no están dentro de nuestras manos. Lo único que podemos hacer es cambiar nuestro propio mundo, cambiar nuestras decisiones, cambiar las cosas que hacemos. De igual manera ellos, pero muchos de ellos, uno, no se dan cuenta de que ellos pueden cambiar muchos aspectos de su vida, y dos, otros simplemente no quieren darse cuenta que ellos tienen en sus manos un gran poder de cambio. Ahora, es lo que te digo, y eso es, yo creo que lo que nos molesta no solamente a ti, sino a muchos. Ahora, no sé, Cronos, ¿qué quisiera decir en este momento? Si disfrutas del video hasta ahora, este es el momento perfecto para dar like y dejar un comentario sobre el tema, ya que esto ayuda a que crezca el canal con el algoritmo de YouTube. De antemano, gracias. Continuamos. Ahora, no sé, Cronos, ¿qué quisiera decir en este momento? Vale, lo que yo quería decir no es que no sienta empatía con ellos. De hecho, si me pongo a analizarles detenidamente, les entiendo bastante bien. Puedo empatizar con ellos hasta el punto de casi llorar. O sea, no es que les desprecie exactamente. El punto es que yo no puedo respetar, por así decirlo, que para estar en la mierda no tengan, aunque solo sea un poco de orgullo, en plan de, seré la última mierda del mundo, pero no quiero que me pises. Que va, yo te digo por experiencia, si me permites, Latin, que la autoestima es un mecanismo de defensa excepcional y positivísimo, es un muro contra toda esta clase de cosas cuando cuando tienes de dónde tirar. Miren, yo lo planteo de una forma muy sencilla, creo que con todo el respeto del mundo estáis infravalorando el poder que ya no puedo hablar ni de biología, que la educación y el contexto tienen en las personas. Si todos los que estuviéramos aquí hubiéramos nacido en el Tíbet hace 500 años, estaríamos todos calvos rezando a la Buda. Y ahora niégamelo. No, claro que sí. Es una manera brusca de decirles que yo entiendo cómo lo entienden ustedes, pero entiendan por favor cómo lo entiendo yo. Es decir, yo también he empatizado con ellos y me duele mucho, a pesar de que no he sido nunca uno jamás en mi vida. Y tú dices, no, pero ¿por qué a pesar de su estado no tienen la más mínima? Porque la autoestima, y te lo digo por experiencia, no te la regalan, la autoestima te la tienes que labrar tú. Y en parte eso, y estamos de acuerdo, de esto va MGTOW. Es decir, nosotros somos, la gente obvia muchísimo lo dependientes que somos de todo lo que nos rodea y tiende mucho a hacer hincapié en el sujeto, cuando en verdad nosotros, por mucho que nos joda decir esto, pero es cierto, tenemos un mínimo impacto real dentro de nuestras vidas. Es así. Es decir, dije el ejemplo del Tíbet hace 500 años, todos calvos rezando a la Buda, igual que te puedo decir que si hubiéramos nacido hace, bueno, supuestamente, no voy a entrar en temas ahora anunnakis y de extraterrestres, pero si hubiéramos nacido, según la arqueología clásica, hace 3.000, 4.000 años, estaríamos todos o trabajando en las pirámides o siendo escribanos y estaríamos rezando de todos a Ra. Es decir, no estaríamos hablando por Discord o por donde estemos. Es decir, estamos muy sometidos. Es más, hay estudios sociológicos y antropológicos que se estudian en psicología que demuestran que el propio sitio donde la estructura económica, la coyuntura y estructura económica, política, social, el sitio, o sea, cómo es el sitio donde naces, cómo está, cómo influye todo el pasado, incluso el clima, las políticas actuales y las pasadas, toda la carga genética de tus padres. No es por nada, y suena un poco desalentador, pero el margen que tenemos nosotros para ser nosotros es muy poco. Y entonces, no, es que como no se quieren, pero es que yo sinceramente, y voy a ser brusco, y obviamente en este círculo me da igual que me digan machista o no, yo el quererse porque sí, el porque yo lo valguismo se lo dejo para ellas todo, completo. Nosotros nos queremos, somos seres racionales, no emocionales, que nos queremos. Para nosotros vale la razón y nos queremos cuando tenemos motivos para querernos. A nosotros se nos educa y aparte tenemos una predisposición biológica natural hacia el raciocinio, que eso no implica que no tengamos emociones, sino que somos más racionales, a querernos cuando nos tenemos que querer. Si tú eres un tío que mide 1,55 m, 1,60 m y que eres mal parecido, mal hecho y pesas 100 y pico kilos,
tú puedes decir que eres el tío más hermoso del mundo, pero realmente no. Tú sabes cuál es tu estado físico. Eso de me veo así, pero digo que soy un modelo XL, eso no, eso a nosotros no nos funciona. Nosotros sabemos cuál es la realidad. Somos seres más racionales que ella. Luego, no nos queremos si no tenemos un motivo. Lo mismo aplica al resto. A los hombres, a muchos de estos hombres se les inculca desde que nacen a, tanto por parte materna como paterna, y nunca olvidemos el papel de la madre en todo esto, a ser valorados o no, incluso a nivel inconsciente, por cuánta validación femenina obtenemos o no. Nunca se olviden de que al fin y al cabo, más allá de metafísicas y de religiones, nuestro propósito aquí es reproducirnos. Y es una estrategia útil desde el punto de vista darwinista, de cara a la evolución y de cara a perpetuar la especie, que es al fin y al cabo lo que estamos haciendo, más allá de X connotaciones. Es muy útil para la propia especie, para asegurar la propia especie, que las personas se reproduzcan, y en este caso es más útil que los hombres tengan dependencia emocional de validez acerca de relacionado con las mujeres. Eso es muy útil. Y las hembras, inconscientemente, la hembra humana tiende a sembrar en el hijo que educa esa semilla de tú serás más hombre si encuentras a una mujer, tú serás un hombre completo cuando encuentres una media naranja, tú serás un hombre completo cuando encuentres a una mujer que... Y claro, si tú eres educado bajo esas circunstancias, que como digo, las circunstancias son inapelables, y a la vez se da un momento, vamos a llamarlo coyuntural, porque es coyuntural, se da un momento, un estadio coyuntural de la sociedad en la cual resulta que las mujeres son, por ejemplo, totalmente hipergámicas, se produce un conflicto enorme generacional. Porque tienes un montón de hombres que tienen una predisposición biológica, natural, y que encima están educados por su ambiente para querer, como es normal, asociarse con mujeres de un nivel similares al de ellos, y se da a la vez la circunstancia de que esas mujeres similares a ellos, por el feminismo, por la hipergamia y por un montón de factores más, algunos de base y otros potenciados por el propio feminismo, esas mujeres no los aceptan. Y entonces tienes a un hombre que tiene unas necesidades, que ha sido educado en unas necesidades, que tiene unas necesidades de hecho biológicas, y que ha sido educado en unos valores, y que tiene unas necesidades que la sociedad, la coyuntura de la sociedad en ese momento le impide totalmente alcanzar dichas necesidades. Entonces tiene unas necesidades que no puede cumplir. ¿Y en qué deriva eso? En frustración. ¿Y en qué deriva esa frustración si no se cura con el tiempo? Si no llega al círculo adecuado, por ejemplo, y no llega a cierto ámbito de superación personal donde le recuerden que es valioso por sí mismo y no por la validación femenina, esa frustración de tener esos deseos no cumplidos se transforma en rabia, esa rabia se transforma en ira, y esa ira se transforma en un brote psicótico que te hace coger una y cargarte a 10 fulanas. Ya está, es tan sencillo como eso. Y repito, no quiero aclarar, no estoy justificándolo. No voy a justificar el asesinato de nadie ni la... Simplemente hay una diferencia, y yo siempre lo digo sutil, entre explicar y justificar. O sea, no estoy justificándolo, estoy diciendo que estoy explicando bajo mi modesto punto de vista, por qué actúan de ese modo. Otra cosa que se les olvida, y creo que ahorita vale la pena recalcarlo, y también para que se den cuenta cómo somos así de básicos, es que nosotros mismos, si recuerdan, y esto lo hemos dicho muchas veces, las mujeres odian a los hombres débiles, y los hombres también odian a los hombres débiles, y es un instinto que tenemos. O sea, ¿qué pasa con los hombres? Son hombres débiles. O sea, y yo, por ejemplo, en su momento, pues por eso hice las partes esas. O sea, no puedo evitar, o sea, es instintivo sentir cierto desprecio hacia ellos por ser así de débiles. Y es lo mismo que está pasando con ustedes. Pues, o sea, yo entiendo, es de manera instintiva y no hay... O sea, puedo empatizar, pero... O sea, es lo que dijiste, puedo empatizar con ellos, pero no puedo justificar estas partes. Y sí, es que son injustificables, y además tenemos ese instinto que nos lleva a eso, ¿no? A no tener empatía con la gente que no ha demostrado algo. O sea, ser un varón débil no es una opción. Quisiera decir unas cosas. Lo primero es que estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que habéis dicho, pero creo que muchas de las cosas de los que estos tipos sufren se arreglarían si hubieran tenido un buen, digamos, mentor. Así es. Quizás para algunos de ellos no sea tarde, pero es que ellos están tan hundidos que alguien tiene que ir a buscarles y sacarles a rastras del agujero, metafóricamente hablando. Yo te voy a decir algo. No creo ni siquiera para la mayoría de ellos que sea suficiente que haya alguien que vaya y lo saque de ahí. Ellos se van a resistir a salir de ahí. Ese es el problema. No puedo ayudar a quien no quiere dejarse ayudar.
¿Y sabes qué? Hay gente que simplemente no se puede rescatar. Y lamentablemente para mí son la mayoría. Creo que ellos, de hecho, disfrutan autoflagelándose, disfrutan siendo la víctima, más o menos como las mujeres, vaya. Eso no lo sabemos, pero... Es que en todas las épocas ha habido lo mismo. Gente que se ha revolcado en su miseria, es decir, ve una década atrás, es decir, estos chicos, los emos, los que se cortaban y todo esto, es decir, no es realmente algo nuevo. El problema que yo veo aquí con estas personas, con estos es que llega un punto en que, bueno, toda esta cuestión biológica puede ser muy válida y todo, pero llega un punto en que esta cuestión biológica tiene que ser desplazada por el albedrío, por el discernimiento, por decir, bueno, hasta aquí llego en este camino de autodestrucción. Es decir, todos estamos igualmente expuestos a ciertas cosas, a sentirnos mal, a tener, bueno, unos en mayor medida que otros, a tener depresiones, a tener problemas mentales, a tener problemas de cualquier tipo. Pero el problema surge en llegar a ese punto que tenemos como seres humanos que nos diferencia de los otros seres vivos, que es el albedrío. Es decir, bueno, hasta aquí voy a llegar o voy a seguir consumiéndome a mí mismo. El problema está básicamente en que, como decía, aunque no nos guste pensar eso, y de hecho Matrix es fabulosa hasta un punto insospechado, porque para quien no hasta a estas alturas no creo que haga spoiler, obviamente el tema del elegido no es más que un mecanismo de regulación del propio sistema que cuenta con la rebelión. O sea, la rebelión no es tal. El sistema cuenta con esa ecuación no balanceada que intenta balancearse a sí mismo, con esa irregularidad. Es decir, ese libre albedrío del que hablas, por motivos como los que puse antes, es mucho más limitado de lo que nosotros creemos. Es más, los puse antes por el principio de Neotenia. Nosotros somos seres, tanto para bien como para mal, en blanco. Y no podemos obviar la influencia que tiene el hecho de cómo nos repercute la educación que tenemos. Hay personas que tienen problemas, por ejemplo, ustedes han oído el caso de la estimulación temprana, ¿les suena el concepto? Creo que lo han oído. Estas personas que se dedican a ponerle Mozart al niño en la barriga y que le hacen un montón de juegos nada más nacer y les ponen música y les ponen fotos. Todo esto es porque si tú coges a un niño de 1 año y lo dejas sin estímulos, le desgracias la vida completa. Y voy a poner un caso más claro. Quien quiera leer acerca de cómo el ambiente, hasta qué punto nacemos nuevos, o sea, quien quiera leer acerca del principio de Neotenia y de cómo nos influye el ambiente, que busque el caso de los niños ferales. Es decir, ya vi casos, el caso de Mowgli, por ejemplo, el niño de la selva, es un caso basado en un hecho real, pero hay un caso, no me acuerdo los nombres porque no voy a mentir, no me acuerdo, pero hay un caso muy interesante de una pareja, hace bastantes años ya, no fue el otro día, que tenía una hija que les nació, ellos consideraban que les nació rara, le vieron X tara, X defecto, a lo mejor era un simple defecto congénito, pero el caso es que la vieron rara y hace X años pues la ética no era la misma que ahora, o la moral no era la misma que ahora, y por X motivo decidieron encerrarla. Estoy hablando de un ambiente rural, decidieron encerrar a esta niña en el corral. Resulta que un vecino, años más tarde, descubrió de manera fortuita lo que había pasado y denunció, y las autoridades fueron a liberar a esa niña. Esa niña era una hembra humana, hablando de forma antropomorfa, o sea, claramente era un ser humano, pero no tenía nada más que su forma humana, o sea, era antropomorfa y era de sexo femenino, no tenía nada más. Era tan o más animal que el resto de animales que había compartiendo con ella. Solo sabía emitir sonidos propios de gallinas y de todos los demás animales del corral. Hasta ese punto estamos condicionados por el ambiente. De hecho, a día de hoy, la última vez fue hace 1 año y pico, vi un documental de logopedas avanzados enseñándole a hablar. Y a día de hoy esa mujer está viva, y a día de hoy es una mujer de 30 y 40 y, creo que 40 y 50 años, o sea, ya digo, esto no pasó hace 5 ni 10 años, es una mujer adulta, ¿vale? Que apenas puede hablar.
y que a lo mejor le dices 2 palabras y se va corriendo por una esquina y se agazapa y hace ruidos raros. Es decir, les los pongo como ejemplo de hasta qué punto estamos condicionados por el ambiente, de hasta qué punto esa neotenia nos influye. Nosotros estamos muy, muy influidos, y en nuestra educación estamos influidos por una figura paterna y una figura materna. Ni siquiera estoy hablando de un padre y una madre, porque pueden ser, por ejemplo, unos abuelos o un tío. Es decir, una figura materna puede ser una abuela y una figura paterna puede ser un tío, pero estamos influidos por esa figura. Y concretamente, la figura femenina inconscientemente influye muchísimo en la necesidad del varón, mejor dicho, en cómo gestiona el varón su necesidad de relacionarse con el sexo opuesto y su necesidad de validación. Si hablamos de un caso estándar, de un varón estándar, se hace que sus necesidades biológicas intrínsecas se sume una dependencia emocional de validación hacia la mujer, y entonces al final, repito, te queda un hombre que no tiene dónde agarrarse. Si yo sé que las claves de autoestima, señores, créanme que lo respeto y lo sé. O sea, la clave está en decir, vale, seré la última mierda del mundo, pero por aquí no paso, punto, fuera. Pero es que eso no nos lo regalan ni te lo regalan, y mucho menos si no te han educado para ello, es a lo que voy. Sí es la solución. El problema está en que no cae del cielo. No cae del cielo. O sea, esa autoestima no te la da nadie, porque nosotros entre nosotros nos apoyamos, pero fuera de ciertos círculos como este, los hombres generalmente tienden a entrar por los aros que ponen las mujeres, y tienden a no hablar de ciertos temas y tienden a no tocar ciertos aspectos, y no se apoyan en ese sentido. No le dicen, hermano, tú vales, le puedes decir un día sin mariconadas, te quiero, hermano, pero hay ciertas restricciones sociales, de las que no voy a hablar ahora, acerca de eso. Entonces, cuando pasa el tiempo, tienes unos hombres con necesidades que no están cubiertas. Y no digo que sea obligación de las mujeres cubrirle esas necesidades, digo que hay que entender hasta qué punto la educación y el entorno y el ambiente, vamos a llamarlo así, ambiente, influye. Sí. Por eso creo que, o sea, por eso es importante, porque al ver lo que dice, la experiencia de vida, así, teniendo experiencias, ahí ya te vas alejando del adoctrinamiento de la televisión y la música y todo eso. Sí, miren, otra cuestión que creo que es bastante importante decir es que no solamente desaparecerían los incels si hubiera un mentor, ¿no? O sea, muchos de los varones con los cuales tenemos conflictos o problemas de toda índole carecen de una figura paterna fuerte. O sea, y hay quien tiene a su padre, pero es una persona que se le ha prohibido tener todo rasgo masculino frente a sus hijos, ¿no? O sea, no solamente se acabarían los incels, o sea, se acabarían los cucks, ya saben, los aliados feministas, los manginas, los white knights, y todo el mundo haría lo necesario para mantener una sociedad estable, para no estar alimentando movimientos estúpidos, no tendría por qué existir, ni todo este tipo de cosas. Entonces, se nos olvida muchas veces eso. También de que nosotros somos esclavos de nuestros propios instintos en muchas cuestiones. O sea, yo mismo... Ajá, ¿cómo? En realidad no se me olvida. Yo en este aspecto... acabo de ver un GIF bastante gracioso en el chat ahora mismo. A lo que voy es que... y pensar que esto quedará grabado. A lo que voy. Yo esta parte la suelo manejar más con mi lado instintivo que con el racional. Es decir, sé que hay hombres que no pueden ser salvados, pero es que mi instinto me dice, ¿y qué? Pues no los salves. Si son betas, si son omegas, si son manginas, si no se va a perder nada porque su línea genética no continúe, pues que así sea. Si fuera por esa razón no existirían los médicos. El ser humano, hasta donde yo tengo conocimiento y doy mi humilde opinión, dígame si me equivoco, el ser humano es el único animal que camina sobre la faz de la Tierra que está, a día de hoy al menos, casi totalmente exento, excepto ciertas causas biológicas, está totalmente exento del mecanismo de selección natural. ¿Me equivoco? Cierto, pero más o menos. Hay veces en las que alguien es tan, y perdón por la palabra, defectuoso que ni toda la medicina del mundo le puede, entre comillas, arreglar. Y no digo que esa persona merezca morir, ni mucho menos. Solo digo que la idea de que esa persona traiga al mundo a más gente que va a sufrir de lo mismo y que no puede, sin tantas comillas realmente, sino que no puede salvarse, pues me da pena.
Sí, creo que ya estamos hablando de dos cosas diferentes, pues, o sea, una cosa es de una persona que tenga problemas genéticos o alguna característica poco deseada, y la otra es gente que es incapaz de sobrepasar ciertos sentimientos de negatividad que están amplificados por ciertas situaciones que están fuera de su alcance, pues. Exacto. Ujú. Porque Pero estamos hablando estamos hablando de una cuestión genética y una cuestión ambiental, a mi Ujú. parecer, no sé si estás de acuerdo. o de las Tú me estás dos. Ujú. Sí, exacto, la mezcla de ambas. Tú me estás hablando de algo de un concepto un poco, no lo digo en el sentido literal, pero tú me estás hablando de algo eugenésico. Ujú. Es decir, Sí, sé que sí, suena sí, nazi, sí, sí. pero... es No, lo que no, es. No, no es nazi, la no, eugenesia. no, en Ujú. absoluto. No, en absoluto. Sobre todo cuando se trata no de quiero que me mida 1,80 y tenga los ojos verdes, sino cuando se trata de evitar cánceres y enfermedades mayores y Ujú. ciertas cosas. Eso me parece lo más natural del mundo. Lo de entrar a hacerte un bebé a la carta, aparte de que a día de hoy se puede hacer, pero es carísimo, no voy a entrar ahí en debates de si eso es jugar a ser Dios o no, porque tendríamos que entrar a temas religiosos y tampoco es mi intención. Pero lo que quiero decir es que aquí, como bien estamos, en eso estamos de acuerdo todos los que estamos, creo, hay dos factores. Hay un factor que es el factor ambiente, que es como ciertas ideologías y ciertos pensamientos ideologías como el feminismo se han afincado en la sociedad y en la mente de las mujeres, provocando unos comportamientos hipergámicos, o mejor dicho, restringiendo, o dando rienda suelta a sus comportamientos hipergámicos hasta que ciertos hombres quedan totalmente desplazados, y luego una parte biológica donde tú dices, no, es que una persona que está condenada, pues yo, por ejemplo, no estoy a favor de que las personas, y esto puede sonar brusco, pero es así, yo, por ejemplo, con lo que yo sé, no estoy a favor de que las personas no tengan hijos, porque hasta donde me consta la posibilidad de que ese hijo o esa hija tenga es bastante alta, y es como lo dices tú, yo no digo que haya que matar a nadie, claro que no hay que matar a los que viven toda su vida lo mejor que puedan, pero esas personas tienen un montón de problemas y encima está demostrado que viven menos. Busquen acerca de la esperanza de vida media de una persona con y se darán cuenta de que es bajísima, no es ni siquiera la mitad, la última vez que lo vi, de una persona normal. Entonces, vas a tener una persona con defectos que va a vivir poco, y la poca vida que va a vivir la va a vivir sufriendo. Pues yo no digo que una persona nazca con síndrome de Down de una pareja normal, porque es una trisomía en cierto cromosoma, al fin y al cabo es algo biológicamente, por desgracia, natural, desde cierto punto de vista. Entonces, yo no digo que nazca una persona con Down y se ejecute o se le ponga en ningún sitio, no, que sea tratado con respeto, que sea criado tal cual y todo lo mejor del mundo. Pero, por ejemplo, dos personas con hay gente que aplaude que tengan hijos, y yo eso, por ejemplo, no lo puedo aplaudir. Dice, no, tienen derecho a, y la persona que van a ser, que casi seguro les nace con síndrome de Down, ¿qué pasa con esa persona? Va a vivir una vida, seguramente, las estadísticas dicen que va a vivir una vida corta, bastante corta y miserable. Ujú. Pero bueno, ahí ya vamos a entrar en otra cuestión, porque ¿qué pasa? O sea, la gente tiene todo el derecho de reproducirse, tiene todo el derecho de asumir las consecuencias de sus actos y de asumir los costes asociados a Pero ¿qué pasa? Normalmente no es así, y hay gente que al ver que esto es muy costoso, piden ayudas sociales y se meten con mi dinero y mis impuestos van para gente que se reproduce de manera irresponsable y bla, bla, bla. Vamos a entrar en cuestiones políticas y menos, digamos, ¿cómo se llama? Biológicas y todo ese tipo de cosas, pero ya estamos entrando en cuestiones polémicas. Y señores, yo quisiera que esta charla no se desviara ya tanto de lo que estábamos. Mucho más contenido y sobre todo sin censura en plataformas alternativas, todas ellas en la pantalla final del vídeo. Hasta pronto.